Bueno, más que nada, o sea, esta charla era como conectarnos un poco con los artistas de Entre Ríos también y con quienes van trabajando un poco con el territorio. Y por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco sobre vos, sobre tu forma de trabajar y cómo combinás tus prácticas artísticas. Bueno, yo armé una presentación que voy a, o sea, tiene varios proyectos, pero los voy a contar muy por arriba. Y no sé si querés o sea, si querés empezar a grabar ahora o que comparta pantalla y... Eh, las chicas están grabando, me parece. Ah, ok. Buenísimo. Genial. Em, bueno, entonces comparto pantalla y les cuento un poquito. Sí, Genial. A ver. eh, ¿Ahí se ve? sí, Genial. espectacular. Bueno, yo un poco en función de lo que había hablado con Joana y con Raquel, nada, me interesaba un poco compartir algunos proyectos y también que esos proyectos de alguna manera hilen como un cambio, el cambio que hubo en mi práctica, ¿no? A lo largo de estos 10 años, 11 años aproximadamente, que digamos, yo en realidad empecé haciendo foto, estudié cine en La Plata, soy de Federación Entre Ríos, pero me fui a estudiar cine a La Plata en 2006. Y claro, mis primeros lenguajes o herramientas fueron el cine y la fotografía. Entonces, cuando empiezo a trabajar con la foto, pero había algo de la fotografía que me parecía muy estática. No sé, era como un lenguaje que no me alcanzaba, un poco esa es la sensación. Y con el cine yo hago video, hago películas, hago cortos, pero también hay algo del proceso del audiovisual que muchas veces, digamos, los tiempos dilatados que lleva, también había una cosa de la inmediatez, digamos, que no resolvía con esas herramientas. Esto lo menciono porque este primer proyecto que les muestro es un proyecto que hago en 2015 y que de alguna manera toma algunos de estos elementos, ¿no? Con los cuales yo aprendo o me inicio eh, y los desarrollo en este trabajo que se llamó Investigaciones sobre la ruina y que es como el segundo acercamiento que yo tengo a la historia de Federación. Eh, a mí desde muy chica me interesó siempre poder trabajar en torno a la memoria de Federación y a los hechos que acontecieron, porque toda mi familia vivió esa historia, ese desarraigo, esa relocalización forzada. Y me rodeé siempre con una familia que me narró siempre su punto de vista, ¿no? Y también todas esas memorias y esas historias en ese lugar que ya no existe, que es Federación, lo que llamamos la vieja Federación. Entonces, inicialmente yo hice un corto en 2008, ese podría ser como mi primer trabajo, que bueno, está en internet, lo pueden ver, y en 2015 hago este trabajo, que son toda una serie de intervenciones en el espacio público. Ahí pueden ver un poquito el mapa de lo que es el casco de la nueva federación, ¿no? Yo nací ahí en el año 88, a los 9 años de que la ciudad se funda y comienza su vida. Y bueno, a mí algo que me interesaba mucho era generar espacios de encuentro y de memoria, porque algo que yo veía desde muy chica en Federación era que siempre se hablaba y se recordaba puertas adentro, ¿no? Y había una necesidad muy importante de poder juntarse a hacer una catarsis de lo que había sucedido,
Entonces, me parecía interesante poder proponer esto, ¿no? Bueno, ni hablar que este proyecto fue posible gracias al Fondo Nacional de las Artes y también gracias a una financiación y a una serie de reconocimientos que tuvo el proyecto a nivel provincial y a nivel, bueno, de la ciudad en sí misma. Entonces, bueno, lo que se planteó fue generar cinco intervenciones en el espacio público, una estaba dividida en tres partes, y para este proyecto yo trabajé, como trabajaríamos en el cine, con un grupo de colegas con quienes nos repartimos diferentes tareas. Entonces había toda una propuesta creativa y luego había que generar o estar pendiente, digamos, de lo que era el montaje de esas intervenciones, porque Investigaciones sobre la Ruina estuvo durante 3 días consecutivos desplegándose, ¿no?, por la ciudad. Entonces, lo que buscaban estas intervenciones eran activarse en un momento del día y que la población o los ciudadanos, o, bueno, el propio turismo, federaciones muy turísticas, pudiese recorrer y encontrarse. Entonces, por ejemplo, esta es una de las intervenciones que era la que estaba distribuida en tres partes, que se llamó Imagen Latente. Y lo que hacía esta intervención era sobre el nuevo espacio, se proyectaba el viejo, ¿no? Entonces sobre la nueva iglesia se proyectaba la vieja iglesia, y eran videos muy cortitos que aparecían, digamos, iba negro, volvía, ¿no? Como si de repente esa memoria se activara a partir de la imagen. Eh, Casi toda esta intervención, todas estas intervenciones, las 5 se hicieron con material de archivo, salvo una que fue sonora y que fue reconstruida completamente con bancos de sonido, pero a partir de los relatos y las memorias de cómo fue, digamos, todo el suceso de Federación, que bueno, fue, digamos, su demolición, inundación y mudanza y inauguración, digamos, en el nuevo lugar. Esta intervención se llamó Cartografía para Habitar, y era una intervención que esta estaba todo el día, los 3 días, y mostraba un archivo que pertenece, bueno, que perteneció a la represa, bueno, en realidad no a la represa Salto Grande, sino a la entidad que de alguna manera hizo un relevamiento de todas las casas de la Vieja Federación, y ese archivo lo tenía el Museo de Federación. Entonces me cedieron las imágenes y colocamos 800 fotografías en 2 paredes. Esas son paredes ciegas, porque como Federación es una ciudad con casas prefabricadas, no hay ochavas, entonces las paredes de las esquinas son como ciegas, son planas. Entonces sobre 2 paredes de casas colocamos estas imágenes, y la propuesta acá era que la gente buscara su casa en la Vieja Federación. Y bueno, esta fue una de las más fuertes, porque no solo, digamos, la intervención invitaba a buscar la casa y poner la dirección que tenía, pero bueno, obviamente se aparecieron cartas, y en esta intervención en particular había gente constantemente buscando y conversando, ¿no?, sobre todo lo que había pasado. Bueno, acá hay otra foto de esa intervención. Después estuvo esta, que era 3 instancias de tiempo, que esta fue en un bosquecito que hay ahí en la ciudad. Hay un bosquecito con todas especies de árboles que plantó, perdón, Ademar Dri, que es un vecino. Él pidió que le cedan ese espacio, y plantó todas las especies de árboles que había en la Vieja Federación y bueno, que hay en la región también. Entonces, en ese bosquecito, cada 20 minutos se activaba un relato sonoro eh, que evocaba todo lo que era la inundación, la demolición de Federación
y la relocalización. Esta fue una de las más fuertes también, y también una de las intervenciones sobre la cual más aprendí, porque realmente el sonido tiene una potencia que muchas veces supera a la imagen en sí misma, ¿no? Entonces, esta intervención, todo lo que fue la producción sonora la hizo Santiago Gerjani, que es un artista y es mi compañero de La Plata. Pero bueno, esto también para comentarles como en ese despliegue que hubo de ceder ese hacer y hacer con otras personas, bueno, en este caso, digamos, Santi fue quien diseñó esa pieza sonora. Bueno, esta fue otra intervención que sobre el edificio donde se construían las casas para la nueva pegamos imágenes de la demolición. Estas imágenes, bueno, acá se llega a ver un poquito, pero estas fotos tenían una dimensión de 270 por 140 más o menos, si mal no recuerdo Y fueron fotos que después se fueron deteriorando porque era papel obra. Bueno, esta es una de las fotos que pegamos. Y después, por último, estuvo esta intervención que se llamó Despertar Imaginario, que la propuesta fue construir a escala la cúpula de la iglesia de Federación y colocarla en el lago. Digamos, aquí abajo estaría la vieja, bueno, los cimientos de la vieja Federación, porque Federación fue completamente demolida, pero hubo un deseo del pueblo de poder dejar la iglesia en pie. Entonces, la idea de esta intervención, que para esta sí había que irse hasta la vieja Federación, que son 5 kilómetros, era más bien una pieza contemplativa para poder ver esa cúpula, ¿no?, que emergía del lago. Acá lo que estamos viendo es al equipo de socorristas del Parque Termal de Federación, que fueron quienes me ayudaron a colocar la cúpula en el lago. Esto más o menos como en Sí. qué año lo vas realizando. ¿En qué año? Sí, como para guiarnos. Este proyecto fue en 2015. Ah, bien. Fue en 2015 y duró 3 días. Perdón, no dije, pero si me quieren interrumpir, interrúmpanme sin problema, o sea, lo que me quieran ir preguntando. Yo lo único, no veo la Yo te, mano, yo te pero quiero hacer una pregunta, Estefanía. ¿Esa sí, cúpula, en qué material la hiciste? fue hecha con microcemento, o sea, Mm, es una estructura de hierro sí. desmontable porque se hizo en La Plata, la hizo un colectivo que se llama Mate, que hace Mm, como escenografías y bueno, otro tipo de mm. obras. Y está hecha con hierro y después todo lo otro es un recubrimiento de microcemento pintado. ¿Y Eh, cuánto tiempo estuvo ahí instalada? O está? Estuvo, o sea, instalada en el lago estuvo una semana, porque lo que Mm, pasó, eh, sin saberlo, fue que a la semana el lago bajó. Entonces mm, se llegaba caminando a la cúpula. Y que eso es un fenómeno, para quien no conoce Federación, como tenemos la represa, el lago baja y baja muchísimo, entonces como que se descubren los cimientos de la ciudad. Y por una cuestión de seguridad, el museo de Federación se la llevó y ahora está ahí, está en el bien. patio del museo. Eh, pero si al lago no bajaba, se quedaba un tiempo más, Mm. seguramente. Pero bueno. Em, bueno, Qué esto, fuerte ¿cómo? qué fuerte que está esa obra que hiciste, es intensísima. Sí, yo algo que me gusta mucho contar es el nivel de ingenuidad que yo tenía en ese momento, porque Sí. realmente creo que fue una pieza, o sea, una instalación, digamos, general en el pueblo que pude hacer porque no me esperaba las repercusiones que iba a haber. La verdad es que fue muy fuerte. Después de hacerla, la comunidad no quería que yo retirase nada de lo que estaba instalado. Removió muchísimo, pero bueno, yo creo que también
fue necesario hacer ese movimiento. Y bueno, después de esta instalación, que bueno, no lo dije, pero creo que se deja ver, cada obra es AIDA específico, o sea, está pensada específicamente para un lugar y está pensada por qué, digamos, se hace de esa manera. Pero después de hacer estas intervenciones, en 2018 yo estrené una película que se llamó Istmo, que fue como, digamos, mi último trabajo en torno a, no a Federación, pero sí a lo que fue la demolición y todos estos hechos que atravesó la ciudad, que esa es una película que también se puede ver, está online, y ahí es una película ensayo, los personajes de esa película somos mi papá y yo, y bueno, es como tomar, o sea, hablar de la historia desde otro lugar, desde un lugar mucho más autorreferencial y personal. Ujú. Que bueno, no la puse acá, pero lo menciono por si luego les interesa verlo. Hola Em, Estefanía, perdón, ¿cómo te va? sí, Hola que chicas, buen día. No, te quería consultar porque justo estuviste en Federación que pasó esto y también estuviste en La Plata donde estuvo la inundación en el 2013. sí. ¿Produciste algo? ¿Estuviste ahí? ¿Cómo? Sí, en 2013 cuando se inundó la ciudad estuve ahí, y no, en ese momento, bueno, fue más que nada una ayuda hospitalaria, digamos, en ese momento nos tuvimos que organizar, o al menos con un grupo de amigos nos organizamos para ayudar digamos, a los barrios que estaban en la periferia, que eran los más perjudicados. Eh, y no produje nada, ninguna pieza mía personal, pero justo estaba trabajando en esa película. Entonces Claro, fue como demasiada coincidencia, digamos, como eh, ni hablar que son inundaciones distintas, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí que es sí, hay bastante... algo ahí que las reúne eh, Sí, en tu vivencia, ahí en tu producción, hay algo. sí, sí, sí. No, y algo que no dije, pero igual también imagino que se sabe, es que todo este proceso que vio Federación fue durante la dictadura, lo cual fue una experiencia muy difícil para la población, y muy difícil también para el presente, digamos, ¿no? Como poder de alguna manera revisar todo lo que ha pasado, porque no solo ha sido una experiencia subjetiva para cada persona que vivió esto, sino que también ha sido una experiencia comunitaria, ¿no? Hay un duelo ahí como que yo muchas veces digo no resuelto, que también se ha trasladado a las generaciones posteriores como la mía. Por eso yo tengo un interés muy fuerte por la historia de Federación, además de que me parece una historia muy sorprendente, porque no solo Federación vieja y nueva, sino que ya la historia previa, que es Mandisoví, estamos hablando de la época colonial, también tiene como o sea, hay una historia que atraviesa Federación que tiene que ver con el agua, que es algo que a mí siempre me llamó la atención. Entonces, desde chica, digamos, desde antes de irme a estudiar a La Plata. Entonces, de ahí un poco viene mi interés. Pero me interesaba mostrar investigaciones sobre la ruina, no solo porque es una obra que quiero mucho, sino porque creo que en este despliegue es de donde parten un montón de ideas que yo luego voy a desarrollar y que van a seguir hasta el día de hoy en un montón de proyectos que, bueno, son los que hago, ¿no? Que un poco ya medio lo fui diciendo, como la importancia de lo sonoro, trabajar sobre el archivo, pero esa mirada va a cambiar y pensar como, bueno, cómo se construyen otros archivos para, para convocar la memoria, ni hablar el trabajo colaborativo, partir de la esfera íntima para ir al saber comunitario, o sea, son todas como tesis o ideas o no sé, o lemas, no sé si es la palabra, pero bueno, como pulsiones, digamos, que son las que guían o van a guiar mi trabajo hasta ahora. Bueno, un poco, esto lo cuento muy por arriba, pero mientras vivía en La Plata y ahora sigo vinculada, pero desde la distancia, eh,
creamos un proyecto colectivo con otros 12 artistas de La Plata que se llama Muca Musea. Nada, esto simplemente lo menciono porque también frente a una crisis que había en La Plata de falta de espacios institucionales y de lugares, bueno, también autogestivos, digamos, donde poder desarrollar proyectos, y más la precariedad, ¿no? Que ya sabemos que hay en este hacer. Con este grupo de amigos creamos este proyecto, que lo que les muestro acá es un registro muy básico de lo que fue la primera MUCA. Nosotros lo que nos planteábamos era como una musea, o sea, un museo feminista que se traslada también como a otros espacios de La Plata, o sea, descentraliza la ciudad de La Plata y piensa como durante un día una propuesta específica en relación al contexto en el cual se va a inscribir, ¿no? Y por ejemplo, acá en la primera, lo que hicimos fue ir a un club de barrio, el Club del Progreso, y se montó toda una exposición en torno a, bueno, al deporte, al fútbol, al vínculo también con el contexto territorial. Y simplemente para contarles que la MUCA lo que eran estas estructuras de madera que ven acá, que se montaban y se desmontaban, más otros elementos que llevábamos. Y en el año 2022, estas placas se convirtieron en botes, porque, digamos, la MUCA se hizo en distintos sitios en La Plata, durante la pandemia también fue radial, o sea, como que se fue adaptando a las condiciones. Y bueno, en 2022, que este fue todo un trabajo de mis compañeros, yo colaboré más desde afuera, pero la idea fue como llevar la MUCA al arroyo El Pescado, que es un arroyo muy importante que atraviesa parte de lo que es, digamos, bueno, está La Plata, Berisso y Ensenada, es una cuenca muy interesante, hay humedales, y la idea fue llevar la MUCA ahí, y bueno, lo que se resolvió fue que esas estructuras de pared se convirtieran en botes, para poder navegar el arroyo del Pescado. Entonces, nada, me interesaba un poco mostrarles este trabajo porque es bueno, este proyecto, esta colectiva, porque creo que también es un proyecto que contiene como los intereses o una manera de hacer y de pensar que a mí me interesa, ¿no? Que tiene que ver con pensar en el territorio, con el territorio, y también 1000 preguntas después, como cuál es la función del arte, o sea, por qué hay que ir a un lugar, por qué hay que hacer en ese lugar, o cómo se acompaña también, ¿no? Como ciertas denuncias, ciertas complicaciones que hay en algunos sitios. Qué hermoso esto porque se ve como el proyecto va como transformándose de acuerdo al territorio por el que va cruzando, digamos. Hmm. Porque estábamos en una parte donde no había agua y de repente se transformaron en canoas o pequeños kayaks y se llevaron para una práctica, digamos. Es como que de un proyecto va surgiendo, va fluyendo hacia otros territorios, va abarcando. Está muy bueno. Sí, en este caso también lo interesante, bueno, no puse fotos de entre medias, ¿no? Que la MUCA fue a otros lugares, pero bueno, por decirle, siempre fue en este formato, ¿no? De estructura, siempre cambiando como su programación, por decirlo de alguna manera. Pero también algo interesante acá es que en realidad somos todos artistas, o sea, no hay un especialista en botes en el grupo. Entonces entraría el proceso o sea, ahora la MUCA está en este estado, digamos, que son botes, y se está ahí repensando como, bueno, qué hacer o hacia dónde ir. Pero es muy interesante cómo también, más allá de cada uno tiene su práctica, es como juntarse a aprender otra práctica, ¿no? Bueno, que también tiene una estética, también tiene una poética, y es un desafío. De hecho, que flotaran los botes fue todo un logro, digamos, ¿no? Eh,
Bueno, y esto, nada, esto lo puse un poco acá, pero este es un mapita que a mí me ayuda mucho un poco como a contar esta práctica, digamos, que yo vengo haciendo, y medio que esto se da, entender, digamos, la manera en la que hago, desde dónde hago, también lo empiezo a entender mejor cuando me vengo a vivir a Madrid, y empiezo a pensar, bueno, desde dónde hago lo que hago, para qué hago lo que hago. Y claro, algo bueno, algunas cositas ya las mencioné, pero todo lo que tiene que ver con prácticas donde se involucren a otros agentes, es algo que está siempre en mi trabajo. Pensar la práctica artística y lo político, la memoria también afectiva, la potencia de lo simbólico, como también siempre digo, ¿no? Con menos es más, o intentar como pensar una obra que llegue, que conmueva, pero que de alguna manera siempre potencie como las cosas más simples, ¿no? Bueno, muchas veces hablo de la relación secreta entre las cosas, porque lo que siempre pienso es que en nuestro mundo, siempre, desde lo más pequeño a lo más grande, siempre hay una vinculación de elementos que se van dando, tanto de textos como de experiencias vitales, como de cosas que nos encontramos. Y sobre todo mi manera de hacer es un poco así, mi proceso creativo. Y bueno, lo de la esfera íntima y saber comunitario, lo había mencionado, tiene que ver con que muchos de mis proyectos parten de generar encuentros, y a partir de esos encuentros y de esos saberes, poder luego compartir una experiencia con esos agentes a partir de una poética concreta que se propone, digamos. Entonces, en ese sentido, les quería contar sobre... este es un proyecto que hago acá en España. Yo me vine en 2017 a estudiar. No me vine a vivir, o sea, me vine a vivir mientras estudiaba, pero no me vine a quedarme, sino que me vine con una beca de 2 años. Y bueno, mi plan era estar acá y ver qué pasaba. En un momento me planteé, bueno, quedarme un poco más, entonces conseguí, digamos, otra beca para seguir estudiando y bueno, en el medio de la pandemia, entonces de repente pasaron un montón de años y sigo acá. Pero bueno, algo que me costó mucho al principio fue como entender, yo venía trabajando mucho sobre federación y pensar como, bueno, de qué manera todos estos intereses que tengo, digamos, cómo se pueden como entrelazar con un territorio que, si bien culturalmente podemos ser muy parecidos, somos muy diferentes en el fondo. Entonces, pensar de qué manera puede haber un acercamiento a una comunidad. Entonces, en realidad, el primer trabajo que hice viviendo acá no lo puse, pero se llama Poéticas del Derrumbe, y es un trabajo que parte de la experiencia personal y que parte de esta dificultad de ser extranjera, esta dificultad de vivir, digamos, como extranjera en otro país. Y bueno, esa figura la he investigado de distintos lugares, tanto desde problemáticas que tuve con mis papeles y extranjería, hasta una visión más decolonial, también de entender que al final desde Argentina tenemos una visión muy europea sobre las cosas, una visión muy eurocéntrica, y construimos la práctica desde ahí. Entonces no nos basamos tanto en nuestro propio entorno, sino más bien en experiencias que vienen desde afuera. Eso es mi visión igual, ¿no? Ahí sonó algo, no sé si se va a cortar o algo así. Tenemos 15 minutos todavía. Joana, ¿vos armaste otro mito? Yo lo ¿Otro estoy libro? armando. Muy bien. Aurora, perfecto. Bueno, pasalo cuando lo tenga.
O sea que se va a cortar, Estefanía, y nos metemos en el otro link. Dale, genial. Tenemos 15 minutos por lo que dice acá, así que tranquilo. Bueno, Yo te quería preguntar, perdón que te interrumpa. sí, sí. No, porque, o sea, si bien un poco ya lo dijiste, ya lo estás comentando, es como que todas tus obras vos las ves en un espacio abierto siempre. Y entiendo que tenga que ver un poco con esta visión tuya a la hora de hacer tus prácticas, pero ¿qué es lo que te dice el espacio cerrado? Que como que no entras ahí, ¿viste? Como que no producís ahí, o por lo menos no, en estas imágenes no lo veo. No, o sea, ahora en el proyecto que les iba a mostrar después, tengo proyectos que los hago en sala y en espacios cerrados, pero a mí me cuesta mucho el espacio como museístico, galerístico, es como un espacio que me cuesta mucho porque siento que la pieza o este hacer se cristaliza de alguna manera y también ocupa otro lugar, ¿no? Como en ese mapita que les mostraba, decía arte y política y arte estaba tachado y cambiado por prácticas artísticas, porque a mí hay algo que siempre me conflictúa, creo que a todos, a todas, que tiene que ver con esta noción de arte, o sea, el arte es una noción que está muy arraigada a lo que tiene que ver digamos, con las nociones de institución y mercado, ¿no? Yo no me muevo, o sea, tengo un poco una pata dentro de instituciones porque sí es verdad que hay ciertas instituciones a las cuales me he presentado por convocatoria y he hecho mi trabajo, pero no estoy dentro de un mercado, tampoco tengo galería, eh, y mi práctica suele ser muy efímera también, entonces siempre tiendo como a que los proyectos sí sean como en un afuera, pero tengo otras maneras o sea, tengo formas de mostrarlas en galerías y tal. Lo que pasa es que es un contexto que en lo personal me cuesta bastante. Eh, y de hecho no vivo de mi obra, o sea, eh, sí que tengo, digamos, sí que me presento a convocatorias y recibo subsidios y ayudas para hacer mi trabajo, lo cual eso es una tranquilidad, o al menos me ha pasado cada tanto, pero mi vida laboral va por otro lado, ¿no? Como mi ingreso comestible, le llamo yo, va por otro lado. Y de alguna manera también eso a mí me, me ayuda a desprenderme de lo otro. O sea, lo otro lo hago porque mi práctica la hago porque es lo que me pulsa, es lo que deseo, y en ese sentido me siento libre. No, pero bueno, tampoco conozco mucho lo otro, ¿no? Todo lo que es la galería y tal. O sea, tuve muy poco contacto y no es algo a lo que esté muy habituado. Bueno, no sé si te respondí la pregunta, porque me fui por otro lado. Sí, sí, y ahora que, o sea, ¿por qué otro lado se va? Tipo, por un lado de alguna práctica artística o ya te vas a otra área distinta, digamos. ¿Te seguís vinculando, digamos, para Sí, por, ¿viste? sí, por ejemplo, no, a mí, por ejemplo, todo lo que es hacer instalaciones eh, pero eso, son como muy efímeras las instalaciones que suelo hacer, o sea, es decir, tienen materiales que se degradan en sí mismos. Después algo que estoy más explorando ahora es quizás lo que es la performance, que no es tanto no sé, es como una mezcla entre performance, conferencia performativa. Y por ejemplo, mi último proyecto fue un libro, escribí, nada que ver, o sea, nada que ver con siempre escribí, pero digo, jamás, si alguien me preguntaba en el 2006, cuando empecé a estudiar cine, si yo iba a escribir un libro en el 2022, y seguramente te decía que no. Pero digo, son como prácticas que, bueno, escribir un libro también es fijarlo de alguna manera, ¿no? Pero es apelar como a otro imaginario, como a otra construcción de la imagen, que es a mí lo que me interesa en esto de la escritura, del recorrido, de poner el cuerpo, de la acción. Por eso siempre, o ahora en realidad no siempre,
investigo más en eso, como en prácticas muy del presente, ¿no? De algo que sucede y ya, o sea, queda un registro. No sé cuánto tiempo queda. ¿Quieren que pasemos al otro link? Les iba a proponer, buenas, no sé si prefieren que lo pase por el chat de acá o se lo paso a Joa y te lo paso a vos. A ver si puedo dejar de compartir. Acá. Perdón, de curiosidad, Estefanía, te consulto. ¿Qué escribís? ¿Poemas, cuentos o hacia qué lado vas con tu escritura? Ahí está. No, es narrativa, pero también es como, es una narrativa que va entre, hay mucho ensayo y también hay poemas. Sí, sí, sí. Vos sabés que nuestra profe también ahora escribió, Raquel, hizo un libro. No sé si lo viste. Lo vi, pero no lo leí. Sí, con Azogue, con la editorial. Estábamos hablando de tu libro, Raquel. Ah, está silenciada, me parece. Que todavía no lo tengo en manos, pero ya ha salido, tiene que llegar hoy o mañana. Vamos a ver qué apareció de ahí. Sí, pero a mí me pasó algo parecido a lo tuyo, Estefanía, como que en un momento necesito empezar a escribir porque no me alcanza Mm. de las otras formas, ¿no? Está muy bueno eso de cómo diversificar. Bien, ¿estamos todos nuevamente? Joana, ¿continúas? Acá estoy. Por ahí, lo que estaba pensando también es que nosotros venimos, o sea, estamos estudiando acá en Paraná y tiene como un plan de estudios un poco más basado en disciplinas un poco más tradicionales en algunos puntos del comienzo. Y vos es como que entraste en la Universidad de La Plata en comunicación audiovisual y es muchísimo más amplio ese plan. Entonces también como que tus prácticas van guiadas a una forma mucho más expandida. En ese sentido de lo que preguntaba Fede sobre hacia dónde, digamos, te orientas. Sí, sí, igualmente el cine también, bueno, ahora hay otro plan en la carrera, pero en ese momento era un plan bastante, o sea, es como una carrera que está muy dirigida a la industria, Claro. que eso fue algo que a mí no me interesaba, digamos, como pensar, como que en ese momento le faltaba quizás como más asignaturas que se centran, no sé, en la instalación, en el cine expandido, en el videoarte, ¿no? Como que lo ves muy de costado. Y claro, ahí también hay todo un mundo. O sea, el cine no es solo Hollywood, o bueno, no veíamos Hollywood, la Nouvelle Vague, no sé, como Tarkovsky, ¿no? Como todos estos autores. Pero sí, a mí lo que me ayudó mucho, en verdad, fue como hacer clínica con otros artistas. O sea, en un momento en el que vi que me interesaba, bueno, que hacía cine, hacía foto y estaba pensando en otras cosas, más del espacio, porque lo primero que hice fue pegar unas fotos mías en La Plata. Eso fue como, digamos, la previa a investigaciones sobre la ruina. Cuando vi que me empezó a interesar todo eso, hice clínica con una artista que era multidisciplinar, y ella, no sé, y ahí como que vi otras formas, y eso me abrió un montón la cabeza para hacer. Mm. Por ahí lo que nos planteábamos en la charla con el grupo era esto de por qué la elección de ir a la Universidad de La Plata por ahí o a comunicación audiovisual y, por ejemplo, no a estudiar artes visuales en general, artes plásticas, lo que ven, esta cuestión. Porque no sé, en realidad yo quería ser guionista. Ah, O bien. sea, eso era como o sea, a mí me gustaba escribir y de chica hacía historietas.
Y no sé por qué a los 16 dije que iba a estudiar cine y bueno, iba a estudiar en La Plata porque en Paraná no estaba la carrera, o bueno, no había una carrera universitaria, digamos, que se le pareciera, porque si yo te digo la UBA, diseño e imagen, por sonido, tampoco se parecía al plan de estudios de La Plata, y bueno, me fui a La Plata, pero sí, o sea, en realidad no tenía ni idea de cine, cero, no era cinéfila, en mi casa no se veía cine, o sea, mi abuelo tuvo un cine en la vieja Federación, de lo cual supe algunas anécdotas familiares, pero no tenía como esa, ¿no? Como, O esa rama, ajá. claro, como que había algo ahí que me convocaba. Sí tenían claro que quería hacer contar la historia de Federación. O sea, ese era como mi objetivo, como uno de los deseos que tenía, como contar lo que había pasado eh, desde una mirada más subjetiva, digamos, como, sí, ese era algo que sabía que quería hacer. Bueno, ¿querés que continuemos con la presentación? Dale, les muestro un par más de cosas. A ver. Em, uy, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Em, no, bueno, este proyecto es un proyecto que hice acá en España, en un pueblito en Andalucía que se llama Navas de San Juan, y lo hice en el marco de una residencia. Algo muy interesante de España, que bueno, en Argentina también está, pero acá es impresionante, hay muchos pueblos que tienen proyectos como de residencias o, bueno, propuestas, digamos, para ir a hacer con el pueblo o no, digamos, por tu cuenta. Pero bueno, a mí eso es algo que me interesa mucho porque me resuena muchísimo con la manera de trabajar que tengo. Y este proyecto se llamó Un Camino Zigzagueante y fue un proyecto que iba a trabajar con la comunidad de Navas de San Juan. Era bastante abierto el proyecto, pero después terminé trabajando con un grupo de mujeres de entre 70 y 90 años. Juanita tiene 92, que es la que está en la foto. Y a mí lo que me interesaba del proyecto era poder generar, construir un archivo afectivo con ellas y vivenciarlo, digamos, en una deriva que hicimos muy cortita por el pueblo. El pueblo eran 4.000 habitantes, más o menos, para que se den una idea. Y claro, España tiene una historia bastante particular y muy diferente a la nuestra, que tiene que ver con estos 40 años de franquismo, la guerra civil antes y tal. Entonces, claro, los relatos que salían constantemente en estas mujeres que tenían, digamos, como prácticas también muy concretas y muy tradicionales, como los bolillos en este caso, que es una manera de hacer encaje, la cocina, bueno, digamos, todos quehaceres o labores que también a mí es algo que me interesa mucho porque son saberes que se están perdiendo. Entonces, todos estos quehaceres o labores que ellas me mostraban estaban muy atravesados por la experiencia de la guerra civil o el hecho de haber crecido en posguerra, ¿no? Y durante el franquismo. Entonces, bueno, hicimos, por ejemplo, un recetario que se llamó Comidas de Resistencia, que fue un nombre que puso una de ellas, donde yo transcribí las recetas tal cuales ellas me las habían contado, y luego ellas agregaron, bueno, esto yo lo imprimí, ¿no? Hice como estos fanzines, y luego ellas lo volvimos a leer y ellas agregaron información que faltaba. Hice, no sé, 20 fanzines de esto y los repartimos por el pueblo. Era bonito porque la receta, bueno, acá están los ingredientes, pero las recetas no solo tienen el acento andaluz, que es un acento que no está en toda España, sino que además también
se mechaba como con otras historias, como de cosas que, no sé, que se consiguen solo ahí o que tenían otra importancia, digamos, en el contexto. Y esta fue la deriva que hicimos. Arrancamos en la plaza principal, que era esa primera foto que les mostré. Arrancamos compartiendo el recetario y conversando un poco sobre eso. Después caminamos y estaba esta intervención que, bueno, era un relato que me contaban ellas de que antes había lagartos en el pueblo y ahora ya no se los ve, y eso tiene que ver con los olivos. En esa zona hay muchos olivos, y eso tiene que ver con los olivos y que es una especie que se ha alejado, digamos. O sea, toda esta deriva se construyó a partir de un montón de recuerdos o preguntas, digamos, que siguen estando, y también producciones de algunas de ellas. Bueno, era 2021, por eso tenemos los barbijos. En esta escuchábamos como los bolillos de Juanita, pues Juanita no podíamos ir a su casa porque estábamos ahí en plena saliendo de la pandemia. Este era un poema que había escrito María Luisa, no, un poema no, una jota, que es un poema que se baila en los mayos, que es una fiesta típica que se hace. Esas son sus manos como haciendo el baile de los mayos. Y después cerramos y María Luisa también leyó un poema que le escribió a... ay, se me fue el nombre. Bueno, a un ave que tenía un nido ahí estamos todos en la iglesia, porque, claro, todas estas acciones, un poco como lo de Federación, pero diferente, en verdad. Cada una de estas acciones que se iban activando eran en puntos también específicos, ¿no? Y, eso, en la iglesia vivía una cigüeña que, bueno, después medio que la trasladaron, la sacaron de ahí, y María Luisa le había escrito un poema hace un montón de años, entonces lo leyó. Pero bueno, fue muy lindo porque en esta práctica, o sea, en este conocerlas, también fue conocer, digamos, un montón de producción, no quiero usar esa palabra, pero como ellas también tienen ellas escriben, hacen fotos, dibujan, ¿no? Como que en el silencio y muy para sus adentros, como que también realizan toda una práctica poética que es muy rica. Y que fue algo, por ejemplo, que yo no me planteé cuando me presenté a la residencia. Fue algo que me encontré ahí, ¿no? Que no sabía que me iba a encontrar con mujeres que estén tan conectadas con una sensibilidad y que después también se animen a participar, que eso fue también nada, algo difícil para ellas. Y bueno, también voy a ir rápido. Volviendo al caso Federación, durante la pandemia, bueno, yo empiezo a conectar mucho con la historia de Mandisoví, que fue la primera fundación de Federación durante la época colonial. Y a partir de Mandisoví y de un árbol que hubo en Mandisoví, que fue un ombú centenario, que es el que vive en el imaginario de la comunidad de Federación, despliego toda una investigación artística que tiene muchísimas capas. Bueno, acá se ven algunas fotos, textos. Hicimos una performance con mi mamá plantando un ombú, porque, bueno, toda esta historia, o sea, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó en la pandemia que de repente como que me acordaba muchas cosas de la infancia, ¿no? Entonces de repente me acordé mucho de una abuela, de mi abuela materna, que ella siempre me habló de ese ombú y el ombú de Mandisoví y tal, porque después de que Mandisoví se relocaliza, estamos hablando del siglo XVIII, sí, siglo XVIII, principio del siglo XIX, todo ese campo, ¿no? Bueno, como pasó en toda Entre Ríos, digamos, ¿no? Que estuvo como esta colonización europea, ¿no? De traer europeos a vivir a las tierras, entonces se le daban los campos para que los trabajen, y ahí se formaron distintas comunidades. A estos campos donde estaba Mandisoví llega a vivir la familia de mi bisabuelo.
Por eso mi abuela, que era maestra rural, ahí de las afueras de la vieja Federación, ella llega a dar clases a una escuela rural y lo conoce a mi abuelo que vivía en ese campo donde estaba ese ombú. Entonces el ombú fue siempre un personaje muy importante en la familia, y a partir de esa anécdota, por decirlo de alguna manera, yo empiezo a investigar como el ombú, la historia de Mandisoví, qué pasó, los próceres, qué recuerdos hay en Federación, empiezo a hago unos talleres en Federación, bueno, hago un montón de cosas que no las voy a narrar porque si no es muy largo, pero claro, yo todo esto lo hago a la distancia y lo hago después una vez que logro ir a Federación, después de que pues, podemos viajar y demás, ¿no? Todo esto en pandemia. Y entonces algo que hago, además de todos estos ejercicios, investigaciones con algunos vecinos y material de archivo y construir un archivo, que ahí es donde también empiezo bueno, a esta historia le faltan imágenes, le faltan saberes, vamos a construirlos, ¿no? Vamos a dárselos desde el saber íntimo. Entonces, una primera aproximación, mientras me pongo a escribir, porque algo que hago es escribir este libro que les contaba hoy, es en esta pregunta que me hacía recién un compañero, expuse como unos índices de esta investigación en un espacio muy chiquitito que hay acá en Madrid, que no es una galería, pero es una especie de, bueno, es como una especie de vidriera. Entonces ahí un poco lo que expongo son algunos elementos de esta investigación. Acá está como ese libro en blanco que todavía no está escrito. Bueno, hay toda una cuestión, el limón es un elemento muy importante en la investigación. Entonces, bueno, hay un limón pudriéndose, hay un vaso que también es importante, la hoja del ombú. Y lo que hago, estando esa instalación ahí, es generar dos acciones con una amiga que es Daniela Riz Moreno, que es curadora y es argentina, que a partir de los textos que yo ya tenía escritos y que se relacionaban con estos objetos, hacemos unas derivas por el barrio de Lavapiés, que es el barrio donde yo vivo y que es un barrio donde también lo conecto con la historia de Mandisoví, ¿no? Entonces, bueno, hacemos unas acciones buscando la vibración del metro, siempre leíamos relatos del libro y después enganchábamos, digamos, con la deriva que íbamos a hacer, y la segunda fue dibujar un recorrido que sepamos de memoria. Entonces, bueno, son como todas nuevas imágenes que se van sumando o que van abriendo, digamos, como esta investigación inicial que parte de Mandisoví, pero que al final Mandisoví, si bien es importante, por momentos termina siendo un poco una excusa, ¿no? Como, esta fue otra manera como de, bueno, no hay muchas fotos de cómo lo mostré, pero después también en esto que yo les contaba, ¿no? Como que trabajo mucho afuera, pero después en ciertos espacios trabajo mucho como esa instalación efímera. Entonces acá había una instalación que, bueno, tenía tierra, cáscaras de limones, bueno, un libro teórico que era como un libro, Aura Latente, creo que es, de Ticio Escobar, que era como un libro que tenía como una estructura de pensamiento que para mí era importante para pensar este tipo de investigación. Era muy olfativa la instalación también, porque el limón es como muy, muy pregnante. Había un sonido de chicharras, como también convocando ese monte que es ese lugar donde estaba Mandisoví. Y este es el libro. O sea, esto que yo les muestro, estas instalaciones y tal, bueno, se vieron en exposiciones. Todas estas imágenes, esto es como una especie de blog que yo llevo del proyecto que se los puedo pasar si quieren, pero no está en ningún lado, no lo muestro, es como una especie de ruta, o sea, como de mapa que llevo yo del proyecto. Pero lo que se conoce, digamos, lo que he desarrollado es el libro, que es este, El sueño se convertirá en barro.
que es como les contaba recién, lo que hago es como contar todo lo que se ha hecho. Hay una cuestión medio entre documento ficción, hay mucho poema, hay mucho ensayo, hay una línea que sigue, ¿no? Que, o sea, el libro tiene una estructura fragmentada, pero la tiene. Y ese es como el objeto, digamos, como algo que reúne como toda esta parte de esta investigación. Ahí un poquito se ve, o sea, los textos hay algunos son más cortitos o son mensajes que yo me enviaba con alguien de Federación. Hay siempre un ida y vuelta, como que está la historia que se conoce de Mandisoví, un mito, lo que me contaba mi abuela, las cosas que empiezan a pasarme porque empiezo a investigar sobre esto, entonces de repente pasan cosas en esto que yo digo, la relación secreta de las cosas. Bueno, para mí es como que uno afila la intuición, y también, nada, hay cosas que se presentan y que uno las va leyendo y de repente, no sé, invitaciones o, no sé, hoy en día me pasa que la gente se encuentra un limón y me manda una foto, por ejemplo, no sé, son como, o un ombú, como que de repente soy la embajadora del ombú, entonces siempre el ombú es como si alguien se encuentra un ombú, me manda una foto y bueno, medio que voy persiguiendo ombúes por ahí. Y nada, y para mostrarles esto un poco, cuando algo que hice con este proyecto en Argentina fue presentar el libro, y la manera de presentar el libro en Federación fue llevando estos elementos, ¿no? Los limones pudriéndose, acá hay una ramita del ombú este centenario de Mandisoví que ya no existe, y me dejaron ponerlo en el museo, entonces, no sé, acá hay una foto de Urquiza, Urquiza fue uno de los que relocalizó Mandisoví, lo destruyó y lo llevó al río Uruguay y le puso de nombre Federación. Entonces, nada, en el museo me dejaron un poco jugar con estos elementos y para mí fue interesante como poder llevar la investigación. Puse así como algunas fotitos. Eran como intervenciones muy concretas en el museo. Que el Museo de Federación se llama Los Tres Asentamientos y es un museo sobre los tres asentamientos, Mandisoví, Federación y Nueva Federación. Entonces, cada sala, digamos, cuenta un momento histórico de la ciudad. Y después esta fue una manera de presentar el libro, que lo que hago es reparto una selección de textos y a medida que la gente lee, yo hago acciones con esos elementos que son parte de los relatos. Y bueno, acá un poco se ve. Estoy exprimiendo unos limones mientras se lee un poco qué pasa hoy en día con ese lugar, y así es como presento el libro, digamos, ¿no? Como una especie de como lectura coral, es un poco exigente porque tenés que prestar medio que atención a lo que se lee para entender, y a la vez hay alguien, yo haciendo una acción, pero bueno, es una manera que me parece que es interesante y es lo que estoy explorando un poco ahora, digamos, de cómo presentar mis investigaciones y también como convocar, ¿no? A la persona que viene, también ponerla en otro lugar, como no solo vengo a ver, sino también vengo a, bueno, a ser parte y a poner la voz, a poner el cuerpo, a estar ahí presente en esto que va a durar 20 minutos, media hora, o sea, no dura mucho más. ¿Puedo preguntar por ahí Sí. cuál es la simbología del limón ahí? O sea, ¿por qué aparece el limón? Porque o sea, el lugar donde estaba Mandisoví hoy en día es un monocultivo de cítricos, de limones. Entonces hay todo un conflicto porque, eh, digamos, este campo que se terminó vendiendo y que ahora es de un privado que lo explota y tal, no permite a nadie entrar a ver. Hay un monolito ahí que recuerda dónde estaba Mandisoví y una vieja casa, y es como que esta persona no permite la entrada a nadie. Entonces, a mí me permitió la entrada cuando yo estaba haciendo toda esta investigación, después de 1000 vueltas, y bueno, ahí es donde entra el limón, porque en realidad como que yo me empiezo a preguntar como, bueno, todo este espacio donde, ¿no? Es como que por un lado está todo este imaginario de, no, ahí estuvo Mandisoví, porque ahí no sé qué, habría que hacer algo con todo eso, pero en realidad
no hay ruinas, no hay vestigios de absolutamente nada, podría no haber sido ahí si se quiere, y lo que sí hay es todas unas plantaciones de limones, que bueno, ya saben, el cítrico en Entre Ríos, y bueno, ahí también a mí eso me lleva a pensar un poco todo el avance de los venenos, digamos. El libro lo que hace es como indagar en todas estas capas de historia y cómo va cambiando, ¿no? O sea, cómo era ese territorio. O sea, es un ejercicio de pensar cómo era ese territorio antes, en el siglo XVIII, XVII, y cómo es ahora. Porque, no sé, hay un vecino que dice, no, eso era un cerro, o sea, tenía una altura, no sé qué, y vos vas ahí y en realidad por el sistema de plantación ya es como una llanura, se llega. Entonces el libro indaga como en todos esos relatos o esos imaginarios que hay. También inclusive los míos, ¿no? Pero de ahí el limón. Qué hermoso. Sí, como que todas las prácticas están muy vinculadas con el recuerdo. Sí. Estefanía, a mí me interesa, perdón, Federico, me gustaría recuperar una cosa. A ver, si tomamos un poco un comentario que te hizo, no sé quién, viste que la facultad tiene la particularidad de tener así como una formación súper académica todavía, con un plan de estudio muy viejo, y donde todavía se considera la obra como la obra, estoy haciendo la obra de arte y estoy haciendo, no sé, de pronto es una pintura. Y vos haces una mención a la pieza tal, la pieza tal. Me gustaría un poco recuperar ese concepto, porque un poco lo que estamos trabajando, esto de romper con ese concepto de que la obra es una pieza o una pieza de una serie, sino que es una, perdón, que la obra es una sola cosa, sino que es una construcción. Entonces, bueno, vos dijiste en un momento, no quiero nombrar todo porque es largo, pero me gustaría un poco que puedas decir una serie de ejercicios o recuperar una serie de ejercicios que haces en relación a un problema que te planteas, ¿no? Como un ejercicio también así como para compartir ahora. Que ya lo has dicho, ¿no? Si uno te escucha atentamente, pero como esta es una práctica por ahí nueva, esta de escuchar atentamente, por ahí me gustaría si podés hacer como, decir, bueno, sobre tal obra hice tantas piezas, tantas derivas y tantos ejercicios. Sí, por ejemplo, en El sueño se convertirá en barro, así como ejercicios, habré hecho 6, 7, después todo lo otro se compone como de relatos o de documentos, pero por ejemplo, lo primero que hice, porque para este proyecto me dieron la beca Activar Patrimonio, que era una beca súper interesante que existía, fue partir del significado de Mandissobí. O sea, plantear, bueno, el proyecto va a investigar sobre Mandissobí, entonces vamos a ver qué sabemos de Mandissobí. Y lo que planteé fue, viajé a Argentina, hicimos un taller de construcción de flores, porque además a mí me pasa, o sea, yo pasé como de 0 a 100, como de ser una persona como muy, no como esta cosa, como muy de la exigencia de no, hay un lenguaje, solo puedes hacer lo que manejas, a de repente plantear cosas que yo no sé ni cómo van a salir, quizás no sé ni cómo hacerlas, y es algo por eso digo que no son talleres, porque en realidad yo no enseño nada, digamos, es toda una especie de excusa, todos aprendemos, ¿no? Como todos aprendemos y todos nos enseñamos, pero no es un taller. Entonces, sin embargo, tengo que usar algunos vocabularios así, como para que también las personas se acerquen, porque si no, no se entiende nada de lo que vamos a hacer. Pero bueno, por ejemplo, uno de los ejercicios para el sueño se convertirá en barro, el primero te diría, nos juntamos en el museo e hicimos un taller de construcción de flores. ¿Por qué? Porque Mandissobí lo que se cree es que su significado en guaraní es flor azulada, por la flor del camalote. Entonces, mi propuesta era, bueno, vamos a construir flores, pero mientras las hacemos, hablamos sobre qué sabemos de Mandissobí.
Y fue muy interesante porque ahí, por ejemplo, vino Der Líder, que es un chico que vive en Federación hace un montón de años, que es paraguayo y habla guaraní, debe ser uno de los pocos guaraní parlantes que hay en Federación. Y él, por ejemplo, nos vino a decir cuál era el significado de Mandisoví para él a nivel raíz del guaraní, ¿no? Y así, como que había un montón de figuras, de personas que inesperadamente tenían un montón de conocimiento o investigaciones personales sobre Mandisoví, y era muy bonito que se hiciese en el museo, porque en el museo lo que hay son los pocos objetos que se tienen, algunas cerámicas, un par de retratos de estos próceres protagonistas, y después está este speech, que son los años, ¿no? En tal año, tal no sé qué, en tal año pasó Belgrano, en tal año, o sea, Mandisoví fue una aposta muy importante a nivel económico del Virreinato del Río de la Plata, porque lo que se hizo fue esclavizar a guaraníes que ya estaban cristianizados, llevarlos ahí para que hagan colonia y para que de esa manera controlen la ruta de la yerba, ¿no? Que era como ya una ruta comercial que había y que transitaba el Brasil, el Paraguay y Argentina, que todavía no eran Estado-nación. Entonces, el libro se mete con eso, pero para llegar a eso, a mí también me interesa bueno, para llegar a eso no, me interesa que hablemos de eso, pero que también hablemos de, bueno, ¿qué sabemos nosotros? O sea, ¿qué nos contaron? ¿Qué percibimos? ¿O qué pensamos que hay que hacer con ese lugar, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, fue un ejercicio. Y después lo que hicimos fue todas esas flores que construimos, que eran con alambre y papel crepé, yo fui, era pandemia, entonces fuimos a uno de los campos donde Mandisoví no estaba, pero era como parte de su extensión, y pusimos ahí las flores, un poco como señalando con esas flores que Mandisoví había estado ahí. Ese es uno de los ejercicios. Otro de los ejercicios fue hacer una bicicleteada de 20 kilómetros atravesando todos los campos que son privados y donde estuvo Mandisoví, que Mandisoví era un casco, pero en su extensión, en realidad, pensemos, ¿no? En esta cuestión de las guerras que había en ese momento, Mandisoví era un casco, pero no sé cuántas hectáreas eran, pero eran muchísimas. Y hoy todos esos son campos privados, cerrados, con vaca, limones, qué sé yo, que bueno, para atravesarlos hay que abrir tranqueras, hay que pedir permiso, hay que atravesar arroyos, y todo eso lo hicimos para buscar un ombú que se suponía era el hijo de ese ombú centenario, que ya no existe, alguien lo había plantado, no sé, a 20 kilómetros. ¿Podría haber ido en auto? Sí, podría haber ido en auto, pero en realidad ahí es donde está la importancia del ejercicio, que es como cómo haces todo ese campo traviesa en bici para buscar algo que al final no encontré, y que es una experiencia que se colectiviza, digamos, ¿no? O sea, que es compartida y donde vamos todos un poco a ver si eso, que encima es nuestro territorio, lo sigue alojando. Entonces, eso, o sea, a mí lo que me pasó es que yo hice toda esa serie de ejercicios, acercamientos, cuento esos dos nomás, y claro, en un momento, o sea, dije, bueno, ¿cómo puedo compartir todo esto que estoy haciendo? Y bueno, hay varias opciones. Una podría ser una película, pero la verdad es que me gustó mucho más poder escribirlo y que esa escritura también a la persona que lo lee la lleve hacia otros lugares, ¿no? O conecte con con otras cosas. Por eso fue un libro y no fue una película o una exposición con, no sé, han sido instalaciones también, pero no hay una cosa como muy desde el archivo y de, bueno, esta es la nueva historia, ¿no? Porque al final eso también es como, para mí es una manera muy eurocéntrica de acercarse a las cosas, ¿no? Como, bueno, o también muy documental, ¿no? Como esto es lo que, no, y esto no, o sea, esto es simplemente un juego poético, una excusa, digamos, bueno,
conocer nuestro lugar desde otra forma, vincularnos, un poco con investigaciones sobre la ruina, pero eh, digamos, desprovisto, si se quiere, porque de Mandisoví no sabemos nada. Claro. Pero en realidad lo que vas haciendo es como una construcción que se va como articulando y que va derivando en otra y nunca termina de ser, ¿no? Es como que sigue, estando en distintos contextos, podés seguir trabajando sobre lo mismo. Eso está muy bueno. Sí. Escúchame, ¿y el libro, Estefanía, ese libro es un ejemplar único o hiciste, o lo publicaste con una editorial? ¿Cómo fue el proceso con el libro? No, ese libro fue son 150 ejemplares, Ajá. creo que quedan 5, me parece, o algo así. Y no, fue un trabajo que hicimos con Fede Paladino, que es un amigo que ahora está en Buenos Aires, que él tiene una editorial que se llama La Balsa, y fue todo un proyecto, o sea, un trabajo muy artesanal. O sea, nosotros imprimimos el libro en rizo y después diseñamos, ¿no? Las tapas, las contratapas. Y bueno, tiene esa única imagen el libro, que no se puede ver, o sea, se ve simplemente si se rompe el papel. Eh, y no, y eso, fue esa publicación y luego lo estuve presentando, o sea, lo presenté en varios lugares. Qué bueno. Bien. Bueno, si te sobra alguno, nos vendría bien en la facultad tener alguno, en la Sí, biblioteca. sí, de una, les puedo llevar alguno cuando Dale. vaya. Eh, Joana, ¿Sí? ¿cómo estamos? Son las 10:14. Eh, ¿Vos tenés algo más para mostrar, Estefanía, o querés mostrar algo específico? Tenía una cosa más, pero como ya medio tenemos que ir terminando, si quieren, era simplemente No, otro pero proyecto. mostranos si tenemos tiempo, me parece. Si no tenés apuro vos, Yo tendría que, bueno, hay 40 a terminar, pero si quieren cuento esto en 2 minutos y sí, sí, sí. O sea, usa el tiempo, es tuyo el tiempo. Nosotros bueno. estamos disponibles. No, para contarles y cerrar un poco, El sueño se convertirá en barro es un proyecto que ahora se transformó en otro, que se llama Dibujar el negativo del ombú, que es lo que estoy trabajando ahora. Pero entre medias hice este proyecto que se llamó Menjunje, prácticas para construir un lenguaje común, y que fue un proyecto que hice específicamente para un lugar acá en Madrid que se llama La Casa Encendida, y una exposición, bueno, que me invitaron a hacer un proyecto y yo propuse hacer esto. Nada, y simplemente también este proyecto lo traía a colación para mostrarles un poco cómo fue el proceso creativo. Bueno, yo hoy decía piezas, pero generalmente hablo de proyectos o de investigaciones, porque en realidad es como, son como muchas capas, ¿no? Y como que hay todo un proceso bastante intenso en el hacer. Y en Menjunje, lo que hicimos fue, bueno, convoqué a un grupo de 13 vecinas del barrio de Lavapiés. Yo les decía antes que vivo en Lavapiés, no sé si alguien estuvo en Madrid, pero Lavapiés es el barrio del centro de Madrid que tiene las comunidades migrantes más grandes de lo que sería Madrid Centro, digamos. Y tiene comunidades muy, muy grandes como lo que son la comunidad de Bangladesh, la comunidad de Senegal y la comunidad marroquí. Y es muy interesante porque estas comunidades habitan mucho el barrio desde la comida. Vieron que, bueno, a mí en los proyectos me interesa mucho indagar tanto en lo que son estos elementos o estos gestos, estos haceres que son muy afectivos y también muy desde la experiencia vital. La comida, los alimentos son uno de ellos. Entonces, para Menjunje
digamos, el proyecto se dividió en 3 partes. La primera fue este laboratorio, le llamamos, porque no era un taller, lo mismo. Nos reuníamos a hablar de las comidas, de los alimentos, y compartíamos también en cada sesión, una o 2 o 3 del grupo preparaban algo para que probemos. Porque bueno, en el lugar no había cocina, entonces no podíamos cocinar juntas. Eso fue algo que nos quedó pendiente. Pero bueno, fuimos trabajando así, encuentro a encuentro. Por un lado trabajábamos con lo que era, bueno, las historias de las comidas, las recetas, después los sonidos de la cocina, y después también bueno, el menaje, ¿no? Como los elementos, las herramientas que usamos en la cocina. Y en el espacio había esta mesa pizarra que siempre terminábamos el encuentro escribiendo algo en relación a esa sesión y a lo que habíamos estado trabajando. Era muy interesante porque también aparecían otras lenguas, ¿no? Aparecía el árabe, aparecía el marroquí. Entonces, bueno, estas fueron 7 encuentros que hicimos con el grupo, y la actividad pública, en el medio, luego de eso hicimos un podcast, que eso si quieren los invito a que lo escuchen, está ahí en mi página web, porque quedó muy lindo, muy divertido, y lo hicimos con alguna de las chicas, porque bueno, era verano, y ahí un poco cuento el proyecto y compartimos algunos de los materiales que trabajamos en las sesiones. Pero bueno, la actividad pública final fue el año pasado, el 30 de septiembre, todo este proyecto fue el año pasado, y se hizo en la parte de arriba de la casa encendida, en la terraza, y como ven, esto fue una instalación de mesas pizarras. A mí me interesaba mucho trabajar con lo del tablón, porque a mí algo que me interesa, si bien yo trabajo con problemáticas o temáticas de acá en algunos casos, a mí siempre me interesa construir desde mi experiencia vital y desde los elementos que me han rodeado, que son de mi provincia y de mi región. O sea, eso va a ser, bueno, creo que va a seguir siendo siempre así. Entonces me interesaba mucho trabajar con esta idea del tablón. Y bueno, algo que hicimos fue en estas mesas pizarra colocar lo que eran los alimentos bases, ¿no? Porque al final somos un montón de comunidades, de culturas, también había de Brasil, de México, ¿no? Las participantes. Entonces, una conclusión a la que llegamos fue, bueno, tenemos muchos alimentos base, más para unas y para otras, vamos a compartir estos alimentos base. Entonces, bueno, acá pueden ver, estos son varios de los condimentos que componen el curry, y acá no lo vamos a entender, pero bueno, es la palabra escrita en árabe por Halima. Y después van a ver que estaban los textos y estaban también como los alimentos, ¿no? Y acompañando a estas mesas pizarra estaba la mesa de comidas. Esta mesa de comida fue una mesa que preparamos entre todas, y también yo convoqué a Ana Laura Duarte, que es una artista uruguaya que ya hace catering de comida, y preparamos, bueno, varias de las recetas que habíamos compartido entre nosotras en los encuentros, más otras recetas que Ana nos trajo para compartir. Pero bueno, pasaba mucho esto, por ejemplo, ¿no? De agarrar alguno de los elementos de la mesa y compartirlos, o que las chicas estuvieran también muy pendientes y puedan contar ellas mismas. No sé, Bangladesh tiene unos tipos de lenteja que nosotros no usamos, las especias, bueno, Marruecos también, como que hay muchos, Buzo, que era de Senegal, hay alimentos que son muy del ritual de cuando alguien nace, cuando alguien se casa, cuando alguien se muere. Entonces, también había, estas historias atravesaban esa mesa. Y después comíamos con la mano, sentadas en el espacio o de pie. Que no es un dato menor, porque la Casa Encendida es como un espacio muy le llaman las vanguardias artísticas, una institución muy importante en Madrid, que tiene un perfil estético muy concreto, y que para mí era muy importante que el barrio pudiese venir
bueno, a ver esta investigación y también ocupar un espacio que no ocupa, digamos, ¿no? Porque es un espacio que está muy dirigido bueno, a un sector. Así que eso. Bueno, si quieren dejo de compartir. Qué lindo. Qué bueno eso. Bárbaro, Estefanía, hermoso. Yo el año pasado estuve por allá y estuve, así pasé, no llegué a ir porque estaba cerrada la vez que fui, estuve muy poquitos días y me quedé con muchas ganas de verte ahí en ese momento, pero bueno, estaba también con el tema de mi hijo, que hacía mucho que no veía. Sí. Che, bueno, muy interesante todo lo que nos contaste. No sé si alguno quiere preguntar algo, si ha quedado alguna de esas preguntas que han hecho que eran tan lindas. Aprovechen en este momentito. Y bueno, tenemos en cuenta el podcast y después vamos a revisar un poco también de estos conceptos que has desarrollado, que son re interesantes sobre el tema del archivo, el tema de la memoria, el tema esto de la obra como proceso y como investigación, que estamos totalmente alineados en eso. Así Bueno. que re interesante, Estefanía, la charla. Bueno, muchas Y, gracias. y te vamos, así, cuando vengas nos avisás porque seguramente podemos hacer Estamos planeando, en realidad para fin de año, una cosa que no sé cómo saldrá, que es un encuentro de todos los integrantes de la pared de la vida, diríamos, desde que empezamos. Así que bueno, vamos a ver si es posible. Buenísimo. Capaz que si coincidiste, invitamos. Sí, sí, genial. No, bueno, gracias a ustedes por el interés, por la escucha. Nada, la verdad es que para mí es un re lindo ejercicio hablar de mi trabajo, porque también mientras hablo entiendo lo que hago. Sí, porque uno hace y escribe y yo qué sé, pero después es como que, claro, o sea, vas entendiendo o no teniendo respuestas para algunas cosas, pero porque no hay respuestas para todo. Pero bueno, eso. Le vas ordenando de algún modo, le vas dando un orden, lo vas rearmando también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, es como que se asienta en la conciencia un poco el trabajo después, una vez que lo hablas, lo compartís. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, de ver lo que hacen ustedes. no, Yo también estoy esperando. ya va. Estamos esperando, Estefanía. Porque por ahora están así sumergidos en ejercicios, diríamos, de escritura, de montaje, de pensamiento. Y bueno, y están así como pensando pensando el proyecto que van a desarrollar. Claro. Así que bueno, estamos ahí en ese momento. Por eso justo caes así en esta charla, caes justito como para pensar Buenísimo. Eso, como quería plantear también el agradecerte por hablarnos, por contarnos tus experiencias, tus investigaciones. Creo que a más de uno le ha ayudado como a aclarar también lo que quiere ir realizando o lo que puede también. Y esto me quedé con muchas frases, pero más que nada con esto que dijiste de no plantearse solo lo que puedes hacer, manejar, sino también como investigar y experimentar cosas que por ahí nosotros no hemos realizado. Más que nada que en cuestión de que en la facultad, como decíamos hoy, tiene las disciplinas muy tradicionales y por ahí salirnos un poco y sin tener miedo, me parece como muy, muy Sí, agradecerte un montón. qué bueno. Bueno, si quieren para cerrar, les quiero leer un párrafo de una cosita muy cortita que había acá anotado. Bueno, Este libro se llama Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro, y es de Valeria Mata. Es un libro que Valeria Mata es una antropóloga mexicana, y este libro indaga mucho en la idea de plagio, pero más que nada en esa idea de que el artista es un genio, ¿no? Iluminado, y que todo lo que hace lo hace solo, y ¿no? Como si el contexto no lo contuviese.
Y nada, lo estoy leyendo justo y este párrafo me resonó mucho, no solo para mi práctica, creo que puede servir mucho para todas, para todos. Y dice, Howard Becker ha planteado que el arte es, como todo trabajo humano, una actividad grupal, una red de cooperación entre muchas y muchos. Este sociólogo estadounidense pone en entredicho el mito del autodidacta y hace énfasis en la dimensión colectiva que subyace a la tarea artística. Desde esta perspectiva, podríamos cuestionar las representaciones que ubican en un lugar privilegiado a la figura del artista o del autor como genio creador y mistifican el hecho artístico, para considerar más bien que ninguna obra surge de manera aislada y espontánea, sino en el marco de relaciones sociales. Si adoptamos las propuestas de Becker y asociamos el acto creativo a un proceso colectivo, ocurre, tal como señala Natalie Heinrich en su libro La sociología del arte, una destrucción de concepciones tradicionales como la superioridad intrínseca de las artes, la individualidad del trabajo creador o la singularidad del artista. Buenísimo. ¿Cómo que se llama El libro se llama Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro. Y es de Valeria Mata. Bien. Bueno. Che, bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para todos, para todos. Bueno, gracias a ustedes. Una gran alegría haber empezado así el día. Bueno, me alegro. Yo también. Sí, re nutritivo, la verdad. Te quiero hacer una pregunta privada. ¿Vos tenés críos, Estefanía? No. ¿No? Ah, bien. No. Bueno, tengo mis proyectos que son como mis... Que son tus crías. Y de alguna manera uno siempre materna, paterna. Sí. Sí, bueno, no, y eso te da bastante trabajo siempre, ¿no? Y hay que alimentarlos. Sí. Lo bueno es que nunca te abandonan. Total. Tienes el problema del nido vacío. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, algo? Nada, agradecerte más que nada, un gusto también. La verdad, muy hermoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, te comento que hemos armado un equipo re interesante este año. Tenemos quién diseña el flyer, quién corrige, quién escribe, quién le da contenido para las redes, quién coordina. Aurora coordina todas las actividades, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos próximamente una charla con dos grupos, uno que está trabajando en Tigre y otro acá en la Mantovani, que están trabajando en las poéticas verdes, digamos. Están trabajando con grupos de estudiantes del secundario y de distintas escuelas, de las márgenes, algunas allá en Tigre, sobre la cuestión de las plantas, ¿no? Del tema de la importancia de tener un árbol. Así que bueno, en septiembre cerramos con eso, con esa charla que después te la vamos a pasar también si te interesa. Dale, sí, de una. Si se quiere estar vinculado con tu ombú. Sí. Ombú de cada uno. No, y cuando suban el link, si quieren avísenme y lo comparto, lo de Sí, la entrevista de YouTube. Sí. Eso se hará hoy, no sé, ¿quién está a cargo? ¿Joana? No, ¿quién estaba a cargo del...? Anaí. Anaí. Dale. Listo, tranquila. Bueno, no tenemos apuro. Un beso grande, Estefanía, y seguimos. Y buena semana, y cualquier cosa, si me quieren escribir o lo que necesiten, tienen, bueno, mi contacto, si no está mi mail, pero... Bien. Bueno. Muchas gracias.